Darles unos segundos a cualquier persona que nos está, que está entrando a este seminario para que logren entrar completamente y así puedan asistir al seminario. Pero primero que nada les quiero hablar un poquito acerca de mí, presentarme un poquito. Mi nombre es el doctor Dairon Rodríguez. Soy un urólogo acá en la ciudad de Miami y me especializo en urología de mujer. Y tengo el placer de estar acá con ustedes esta tarde para compartir con ustedes un poco acerca de lo que conocemos de la incontinencia urinaria y de los tratamientos que existen para lidiar con esta incontinencia urinaria, particularmente en las mujeres. Un poquito acerca de mí para que me conozcan. Yo soy cubano, nací en Cuba, vine desde muy chiquito para los Estados Unidos, hice mi escuela de mi bachillerato acá en la Universidad de Miami. Al terminar mi bachillerato en la Universidad de Miami, me fui a hacer mi escuela de medicina en la Universidad de Harvard. Ahí en la escuela de medicina estuve 4 años y también decidí que era muy importante para mí aprender un poco más acerca de salud pública y terminé haciendo un año extra, un año más en la escuela de Harvard de salud pública, donde hice un máster en salud pública y en métodos cuantitativos que me permitían hacer mucho más investigación. Después, al terminar mi escuela de medicina, me quedé allí mismo en la ciudad de Boston, en la Universidad de Harvard, haciendo la residencia de urología, donde completé los 5 años de residencia de urología. Al final de la residencia, me quedé allí mismo en el sistema de Harvard como un profesor en el Hospital General de Massachusetts por un tiempo y después me fui a hacer 2 diferentes tipos de subespecialidades, una especialidad en andrología y medicina sexual y otra subespecialidad en medicina de pélvica o lo que llamamos urología de mujer. En esa subespecialidad también aprendí mucho acerca de disfunción urinaria, de neurología y de muchos de los temas que vamos a tratar hoy. Y esa es de verdad mi pasión. Por eso estoy acá hoy con ustedes y quiero que aprendan y que la comunidad aprenda acerca de la incontinencia urinaria, de por qué ocurre y de los tratamientos que de verdad los pacientes tienen a su disposición para poder lidiar con este problema que muchas veces le causa a los pacientes una gran pérdida de calidad de vida. Mi práctica, yo practico acá en el área de Miami, especialmente en la ciudad de Hialeah, y yo opero en varios lugares, en muchos diferentes hospitales en todo el sur de la Florida. Mi práctica se basa en muchos pacientes que son mujeres, que vienen a verme por incontinencia urinaria, pero también que vienen a verme por otros problemas de la pelvis. Yo soy un doctor que me especializo en todos los problemas que tiene la pelvis, desde prolapso de órganos pélvicos, de recurrencia de infecciones urinarias recurrentes, de la misma incontinencia y de muchos aspectos que tienen que ver con la urología de mujer. El grupo nuestro es el grupo de Urology Specialist Group y al final le vamos a dar mi número de teléfono para que se puedan contactar con la práctica y así si necesiten hacer un appointment para verme, pues me puedan ver. De hecho, se lo voy a dar en este momento para que no se me olvide. Es el 305-822-7227. 305-822-7227 y ahí pueden pedir una cita con el doctor Rodríguez y yo estaré encantado de evaluarlas y pues darle un poquito de opinión y indagar a ver cómo la podemos ayudar y cómo podemos mejorarle esta incontinencia. Bueno, una de las primeras cosas que quiero darle las gracias a la compañía de Coloplast por de verdad permitirme hacer este seminario hoy para que ustedes, los pacientes, aprendan más acerca de este tema de incontinencia y quiero que sepan que este evento educativo está patrocinado por esa compañía, que es una empresa que desarrolla productos urológicos para personas con necesidades de atención médicas íntimas, como lo es la incontinencia urinaria. Quiero que ustedes también sepan que este evento educativo pretende solamente brindarles a ustedes información general sobre esta condición, sobre este estado de la enfermedad y también las opciones de tratamiento que existen, que muchas de estas opciones también están proporcionadas por Coloplast.
Pero es importante que ustedes, los pacientes, entiendan que Coloplast no me está ofreciendo ningún pago hoy para hacer esto y todo lo que les voy a presentar hoy es mi opinión como especialista en el área y no la opinión de Coloplast. Un poquito acerca de la agenda que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar esta tarde. Y primero que nada, antes de empezar a hablar, quiero felicitarlos a todos ustedes por estar viendo esta conferencia hoy, o aquellos que están viendo la conferencia después, pues felicitarlos por estar acá, felicitarlos por estar tratando de aprender acerca de una condición que de verdad afecta mucho la calidad de vida de muchos pacientes y que causa de verdad mucho sufrimiento. Porque de verdad la calidad de vida es severamente afectada. Y los felicito por estar acá, por tomar ese primer paso, tomar el primer paso de aprender acerca de esta condición, educarse un poquito mejor acerca de por qué ocurre y tal vez encontrar un tratamiento que le pueda ayudar a usted para que usted mejore su calidad de vida. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de la incontinencia urinaria, qué cosa es la incontinencia urinaria. Vamos a estar hablando de cómo funciona el sistema urinario, cuáles son las causas y los diferentes tipos que existen de incontinencia urinaria, cómo se diagnostica este tipo de incontinencia urinaria y también los tratamientos que existen para la incontinencia urinaria, tratamientos quirúrgicos y también los no quirúrgicos que existen para esta condición. Al final vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan preguntar y yo poderles responder alguna de las dudas. También quisiera a los que están viendo el seminario en vivo, si ustedes tienen en cualquier momento cualquier pregunta, por favor escríbanlo en el chat, porque así yo voy a poder inmediatamente, antes de pasar a otro tópico, poderles responder cualquier pregunta que ustedes no estén entendiendo en el seminario. Pero bueno, vamos ya a empezar a hablar. ¿Qué es la incontinencia urinaria? Que es, de hecho, para los que todos estamos acá. Bueno, la incontinencia urinaria, la definición de incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina del cuerpo. La incontinencia urinaria puede ser frecuente, puede ser infrecuente y puede variar, puede tener diferente severidad. Puede ir desde apenas unas gotas, que a veces es suficiente para afectarle la calidad de vida del paciente, o puede ir a algo más severo como la pérdida completa de control de la orina, que obviamente puede causar mucho más, afectar mucho más esa calidad de vida. Esta incontinencia urinaria puede ser inducida por varias actividades específicas, como por ejemplo el hacer ejercicios, el toser, el reírse, el levantar pesos, el tomar o comer ciertos específicos tipos de comidas. Y hay varias razones que ustedes van a aprender hoy de por la cual ocurre la incontinencia urinaria. Pero lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven hoy en día es el mensaje que quiero que se lleven, es que esta incontinencia en el 2021 urinaria tiene varios tratamientos y que puede ser tratada. Y es muy importante que el paciente sepa que en el 2021 existen diferentes tratamientos que las pueden ayudar al paciente significativamente para mejorar su calidad de vida. Y que no hay razón por la cual el paciente tenga que vivir de esta manera, tenga que alejarse muchas veces de sus familias, de sus amistades. Muchos pacientes paran de asistir a actividades sociales por el miedo a tener esta incontinencia urinaria, por el olor que pueden tener cuando tengan incontinencia urinaria, y esto le empieza significativamente a afectar su calidad de vida. Y es importante que los pacientes sepan que si asisten a un urólogo, el urólogo los puede evaluar y les puede dar un tratamiento adecuado para, si no curar la incontinencia urinaria, sí significativamente mejorarla. Y eso es lo que yo quiero que todos los pacientes que están viendo este seminario hoy se lleven como mensaje. Por favor, busquen ayuda, vayan, busquen, hablen con un urólogo, vengan a verme. Si no pueden venir a ver, vean a otro urólogo. Pero por favor, busquen ayuda, que no hay razón por la cual usted tenga que vivir así. Hay muchos tratamientos que existen hoy en día del cual usted se puede beneficiar. Vamos a hablar un poquito acerca de diferentes temas o de diferentes estadísticas acerca de la incontinencia urinaria. Es importante que ustedes sepan que esto puede ocurrir aproximadamente en 18 millones de mujeres en los Estados Unidos que sufren de incontinencia urinaria. Esencialmente, una de cada 4 mujeres adultas
empieza ya a tener cierta incontinencia urinaria. O sea que es una condición extremadamente común. De hecho, es una condición más común muchas veces que la diabetes, más común que los problemas del corazón y los problemas cardíacos. Y es una condición de verdad muy, muy frecuente. Es importante entender que sí es verdad, la incontinencia urinaria ocurre más frecuente en las mujeres, 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Cuando se hacen ciertos estudios, encuestas, nos damos cuenta de que 10% de las mujeres adultas informan cierta pérdida de incontinencia o de pérdida de orina semanalmente. Entre 25 y el 45% y 45% de las mujeres adultas informan ciertas pérdidas ocasionales. Y lo más triste de todo esto es que, y lo veo muchos, desgraciadamente, de mis pacientes, es que las mujeres esperan mucho tiempo. Nosotros los urólogos nos hemos dado cuenta de que hay veces que aproximadamente los pacientes esperan hasta 6 años y medio para venir y hablar con un médico sobre la incontinencia urinaria que ellos tienen. Esto obviamente es por pena, por tabú, por no tener la libertad de hablarlo con su médico primario o con sus familiares o con sus amistades, por miedo al que dirán, por miedo a que no los entiendan o que los aparten un poco. Y lo más importante que quiero los pacientes que hoy en día entiendan mirando estas estadísticas es que por favor no esperen. Vengan a verse a tiempo. La incontinencia urinaria, especialmente si la tratamos, mientras más temprano se trata esa incontinencia urinaria, menos severa se pone con el paso del tiempo y mejores resultados tiene eventualmente el paciente al tener de esos tratamientos. No hagan como hace la mayoría de las mujeres que esperan hasta 6 años para tener tratamiento y ya cuando se presentan, ya su incontinencia urinaria es tan severa que es muy tarde. También quiero que se lleven el mensaje de que el 80% de estos pacientes que están afectadas por la incontinencia urinaria se pueden curar. Y si no se pueden curar, la mayoría pueden significativamente mejorar su condición de incontinencia. Así que por favor, busquen ayuda, vengan a vernos, nosotros los vamos a ayudar. Algunas ideas que yo quiero dejar atrás y que son ideas equivocadas que están allá afuera, que todos nuestros pacientes pues hablan de ellas y que hoy quiero yo revocarlas y decirle, miren, esto no es así, las tengo acá y vamos a discutirlas. La primera dice que no se puede hacer nada para tratar la incontinencia urinaria en los adultos mayores y eso no puede ser más lejos de la verdad. Hay muchos, como les estaba comentando, muchos tratamientos que existen para tratar este tipo de incontinencia urinaria en el año 2021. Hay otra idea que dice que, bueno, que la incontinencia urinaria es una parte normal del envejecimiento y que en especial en las mujeres mayores esto va a ocurrir. Sí, hay cierta verdad en esa idea, pero lo que quiero que entiendan es que la incontinencia urinaria no es algo normal del envejecimiento. A veces viene a la vez que el paciente está envejeciendo y vamos a hablar del tema un poco más adelante, pero el envejecimiento no es lo que lleva al paciente a tener la incontinencia urinaria y muchas veces hay condiciones que se pueden detectar y tratar adecuadamente y la incontinencia urinaria se va completamente. De hecho, yo trato a muchos pacientes que son muy jóvenes, pacientes en los 30, en los 40, en los 50 años, que ya padecen de esta incontinencia urinaria, que no tiene nada que ver con el envejecimiento y que ya empiezan todavía a una edad temprana a padecer de la incontinencia urinaria. Muchos otros pacientes me comentan que, bueno, que el beber menos líquido mejorará la incontinencia urinaria. Y sí es verdad que al tomar menos líquidos, pues el paciente tiene menos incontinencia urinaria porque obviamente está produciendo menos orina. Lo que pasa es que el tomar menos líquidos no necesariamente cura la incontinencia urinaria. La mejora, pero no la cura. Y también hay que entender que el beber menos líquidos puede ser muy dañino para su salud. El agua, el mantenerse bien hidratado es muy importante para mantener una buena salud. Y al tomar menos líquidos para controlar su incontinencia urinaria, los pacientes pues están poniendo en riesgo su salud al no mantenerse adecuadamente hidratados. Hay otra idea que dice que, bueno, que las toallitas son las únicas maneras de controlar la incontinencia urinaria. Y no es verdad. De hecho, las toallitas no controlan nada. Las toallitas simple y llanamente lo que están haciendo es pues recolectando esa orina que se está botando,
pero no están ayudando de ninguna manera a mejorar o a corregir esa incontinencia urinaria. Muchas de estas toallitas, como ustedes saben, cogen mal olor, se llenan muy rápido, a veces hay que estar cambiándolas constantemente, pueden causar irritación en la piel, pueden causar infecciones urinarias y pueden ser, de hecho, muy costosas. Tengo pacientes que se gastan mucho dinero al año comprando estas toallitas. Entonces, esta no es una forma de manejar la incontinencia urinaria. Y por eso es que estamos acá hablando de este tema. El tratamiento quirúrgico requiere incisiones grandes y una recuperación prolongada, me dicen algunos pacientes. Tampoco es verdad. Muchos de los tratamientos quirúrgicos o los tratamientos quirúrgicos que vamos a hablar hoy en día, de hecho, requieren una incisión bien pequeñita que se hace en la vagina y la recuperación es muy rápida. Los pacientes se mejoran y ya a la semana casi que se olvidan de que tuvieron cirugía y se sienten muy bien, que de hecho yo le tengo que recordar al paciente, por favor, cuídense en las próximas 3-4 semanas, no porque vaya a pasar o porque tenga alguna complicación de la cirugía, sino para que no dañen la reconstrucción o lo que se hizo quirúrgicamente. Pero no es una recuperación prolongada y no hay que hacer incisiones muy grandes. Bueno, antes de que hablemos de la incontinencia urinaria, vamos un poquito a hablar de cómo funciona el sistema urinario. Y una de las cosas que quiero hacer acá es que les voy a pintar más o menos cómo funciona el sistema urinario. Y primero que quiero que entiendan que los riñones que están acá arriba son los que producen la orina. Esa orina después baja por estos tubitos hacia abajo de la vejiga, que son los uréteres. Y acá los vemos. Cuando la orina llega a la vejiga se empieza a llenar. Y cuando la vejiga llega a cierto punto donde está bastante llena, le empieza a enviar señales al cerebro que le dice al cerebro que tiene uno ganas de orinar. En ese momento, el cerebro le manda una señal a la vejiga donde hace que la vejiga se contraiga. Y al contraerse la vejiga, pues uno entonces empieza a orinar. Acá vemos este mismo un diagrama mucho más específico acerca del tema. La vejiga, en este caso, que está entrando acá, se está llenando con orina que baja de los riñones. Al momento que esa vejiga se está llenando, como lo vemos acá en esta ilustración, pues la vejiga le manda las señales al cerebro y el cerebro pues le manda las señales de nuevo a la vejiga para que entonces la vejiga se empiece a contraer, empuje esa orina hacia afuera y la orina empieza a salir, el esfínter se comienza a relajar y la vejiga se evacúa completamente, como es en este caso. Ya cuando la vejiga está completamente vacía, pues el esfínter se vuelve a cerrar y así ha completado un ciclo de orina, donde el paciente logró evacuar completamente su vejiga. Y así es como funciona el sistema urinario. Ahora, ¿qué funciona mal en la incontinencia urinaria? ¿Por qué el paciente tiene esta incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria puede ocurrir con las funciones diarias comunes del día a día, como el levantarse, el correr, el toser, incluso reírse. También puede ocurrir si los músculos de la vejiga se contraen de forma repentina y si estos músculos, especialmente el esfínter, no son tan fuertes como para evitar una pérdida de orina. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos reímos, nos levantamos, tosemos, corremos, hacemos cualquier esfuerzo, pues la vejiga que está llena empieza a sentir toda esa presión abdominal. Y si el esfínter que está acá no es lo suficientemente fuerte, pues entonces hay liqueo de orina y se botan estas goticas de orina por la uretra. Hay veces también que la vejiga, los músculos que están acá de la vejiga, se empiezan a contraer hiperactivamente. Y si esos músculos se empiezan a contraer hiperactivamente, pues el paciente empieza a sentir una sensación, una urgencia, unas ganas de correr al baño, que si no llegan al baño, literalmente se le sale la orina. Y eso es simplemente porque estos músculos de la vejiga se empiezan a contraer hiperactivamente, sin ningún tipo de control del cerebro, y empieza a botar la orina hacia afuera. Y de ahí es donde viene la incontinencia. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? El paciente, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo de padecer de esta incontinencia urinaria? Bueno, pues el parto.
es algo muy importante. Los pacientes que han tenido varios partos, pues tienen una probabilidad o un riesgo mucho más alto de tener incontinencia urinaria. Yo no estoy diciendo que el tener el parto vaginal afecte o lleve al paciente a tener incontinencia urinaria directamente. Y de hecho, el parto vaginal es el parto que desde que somos humanos, desde que estamos naciendo, pues es la forma más común de dar a luz. Pero sí le quiero dejar saber al paciente que no se sientan mal de que hayan tenido varios partos vaginales, pero sí hay que entender de que mientras más partos vaginales usted tuvo, pues más alto el riesgo que usted tiene de tener incontinencia urinaria. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque durante el parto vaginal se empiezan a afectar los ligamentos que soportan la vejiga, que soportan la uretra, la vagina, se dañan muchos nervios que están en la pelvis, que también tienen que ver con la función urinaria, y eso lleva a que los pacientes que hayan tenido más partos vaginales tengan más incontinencia urinaria a la larga durante sus vidas que aquellos pacientes que tuvieron una cesárea. Entonces es importante que ustedes sepan esto. Otro factor de riesgo que aumenta que aumenta el riesgo de incontinencia urinaria es el índice de masa corporal, o lo que se llama en inglés BMI. El índice de masa corporal, mientras más alto, pues aumenta mayor el riesgo. Y eso es algo que si ustedes se ponen a pensar en el diagrama que yo les acabo de enseñar hace unos minutos, pues los pacientes que tienen una obesidad o que tienen un índice de masa corporal más allá de 30, pues tienen más presión en el abdomen por la masa corporal que tienen, y eso le pone más presión a la pelvis, a la vejiga, y obviamente el paciente va a tener un riesgo más alto de tener incontinencia urinaria. Hay también pacientes que han tenido cirugía pélvica, y una de las cirugías pélvicas más comunes que lleva a causar incontinencia urinaria es la histerectomía. De hecho, entre 2 y 6 veces es el riesgo de tener incontinencia urinaria en pacientes que han tenido una histerectomía. Y es importante que el paciente entienda que no fue necesariamente la cirugía pélvica la que llevó al paciente a tener esa incontinencia urinaria. O sea, no hay que ir y decirle, bueno, eso es culpa de mi cirujano que me quitó el útero y que dañó algo. No es así. Es simplemente que muchas veces el útero, que fue removido por otras razones, por un tumor benigno, por otras razones, pues ya habían cambios en ese útero, ya habían cambios en esos ligamentos que con el paso del tiempo y con la edad iban a ese paciente a desarrollar de todas maneras una incontinencia urinaria. Sí es verdad que cuando se hace una cirugía pélvica y cuando el paciente tiene una histerectomía, el paciente, los ligamentos del paciente que soportan la vagina, pues pierden el tono muscular, pierden el soporte que tenían antes, y el paciente pues tiene un nivel más alto de tener incontinencia urinaria porque ya no existe el mismo apoyo a esa vagina, a esa uretra que existía antes de hacer la histerectomía. La edad. La edad es uno de los factores de riesgo más altos. No es que la edad, como hablamos más temprano, cause la incontinencia urinaria, pero sí vemos que los pacientes que son más mayores de edad, pues le aumenta su riesgo de tener incontinencia urinaria. Y esto aumenta gradualmente con cada década de vida, hasta los años de la menopausia, y sí después vemos que entonces ese riesgo empieza a disminuir. Pero puede que la edad en sí misma no sea la causa, sino el hecho de que otros factores de riesgo que aparecen con mayor probabilidad durante la edad avanzada, esos factores de riesgo son los que llevan al paciente a tener la incontinencia urinaria. ¿Cuáles son esos? Bueno, la obesidad, como hablamos, el parto, la cirugía pélvica, la terapia de sustitución hormonal en la menopausia, cuando se pierden las hormonas alrededor de la uretra y la vagina, eso lleva al paciente también a desarrollar incontinencia urinaria, y otros problemas médicos como la diabetes, la hipertensión y otros problemas que hacen que el paciente acumule tal vez acumule líquido en las extremidades inferiores, que hace que el paciente cuando se acueste, pues entonces tenga una producción de orina más alta y eso resulta en incontinencia. Entonces, con la edad vienen ciertos problemas médicos que son típicos de la edad, que son los que
son factores de riesgo para que el paciente tenga incontinencia urinaria, pero no es la edad directamente la que hace que ese paciente tenga la incontinencia urinaria. ¿Cuáles son los otros factores que no hemos hablado? Bueno, pues el tabaco. Hemos visto que pacientes que son muy fumadores pueden estar o no asociados con un riesgo aumentado. Hay estudios contradictorios acerca de esto, pero sí hay estudios que han demostrado que el tabaco puede estar involucrado. Como hemos estado hablando, problemas médicos como la diabetes, como las infecciones de las vías urinarias, como la depresión, la enfermedad cardíaca. Estos son factores que pueden aumentar el riesgo a tener incontinencia urinaria. Sabemos que pacientes que tienen un estatus socioeconómico más bajo o que hacen ejercicios de alto impacto, pues tienden a padecer más de incontinencia urinaria. Pacientes que toman medicamentos para diferentes condiciones, como para la hipertensión, que toman, por ejemplo, diuréticos, que les causa generar unos niveles más altos de orina, pues tienden a tener más incontinencia urinaria. Y también conocemos muy bien que el consumo de cafeína o el alcohol llevan a los pacientes también a tener un riesgo más alto de tener estas infecciones urinarias, incontinencia urinaria. Pero bueno, vamos a hablar ahora, ya que sabemos los riesgos de la incontinencia urinaria, vamos a hablar acerca de los tipos de incontinencia urinaria que los pacientes pueden presentar. Y el más común, o uno de los más comunes, es este tipo de incontinencia, que es el tipo de incontinencia de presión o de lo que yo le llamo esfuerzo. Es una incontinencia que es cuando la vejiga presenta pérdidas al realizar ejercicios como toser, como estornudar, como reírse o durante cualquier movimiento corporal que ejerce presión sobre la vejiga, y por eso es una incontinencia de esfuerzo. Hay otro tipo de incontinencia que existe donde el paciente tiene una vejiga hiperactiva, y ese es el otro que es muy común. Por sus siglas en inglés se llama OAB o OAB, que es una vejiga hiperactiva. Y ese es donde el paciente, es el tipo de incontinencia donde el paciente tiene la necesidad urgente de orinar. El paciente está hablando conmigo en estos momentos y de pronto le dan unas ganas de orinar y tiene que salir corriendo hacia el baño, porque si no llega al baño, se orina. Esto puede provocar que la persona orine más de 8 veces al día o muchas veces en la noche, y es porque esa vejiga, esos músculos, como estuvimos hablando más atrás, pues están hiperactivos y están empujando la orina hacia afuera. Muchas veces, desgraciadamente, la incontinencia se presenta no de un tipo y del otro, sino se presenta como una incontinencia combinada. ¿Y qué cosa es esta incontinencia combinada? Bueno, pues es la incontinencia donde el paciente tiene incontinencia de esfuerzo o de presión, pero también tiene incontinencia de vejiga hiperactiva. Y hay dos. En ese caso, cuando nos enfocamos en un tratamiento, pues nos enfocamos en tratarle la incontinencia que más le molesta al paciente. Le preguntamos al paciente, bueno, ¿cuál incontinencia es la que más le molesta a usted? ¿Es la de urgencia, donde usted le da las ganas de ir al baño y no logra llegar al baño? ¿O es la de esfuerzo, cuando usted tose, se ríe, se levanta de la silla, levanta objetos pesados? Hay un último tipo de incontinencia que es un poco más rara, que es la incontinencia imperiosa, y esa es una incontinencia que involucra la pérdida repentina e incontenible de la orina, pero esa incontinencia es mucho menos común. ¿Cómo diagnosticamos la incontinencia? Cuando usted va a un urólogo y le dice, bueno, es que yo vengo a verlo porque tengo un poco de pérdida de orina, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer o que los urólogos le van a preguntar es solicitarle un historial médico. Vamos a preguntarle acerca de cuánto tiempo tiene sufriendo esto, de si usted retiene o se siente que retiene un poco de líquido al orinar, cuál ha sido su tratamiento quirúrgico, si usted ha tenido algún tipo de cirugía pélvica, como hemos estado hablando en el pasado, qué dieta lleva usted, qué consume, porque eso le va a decir al médico si puede haber una intervención al nivel de dieta, de cambios en la dieta que pueda mejorar al paciente con su incontinencia urinaria. También le vamos a hablar al paciente o le vamos a preguntar al paciente acerca de los hábitos de micción de ese paciente. Cómo usted orina, cuántas veces usted orina, y vamos a tratar de indagar, de averiguar de dónde y por qué se está ocurriendo esta incontinencia. Muchas veces mandamos al paciente a hacer un diario miccional o un registro de micción, donde le pedimos al paciente que nos deje saber cuántas veces en el día han tenido estos episodios de incontinencia, para poder nosotros entender
cuándo y en qué momento los pacientes están teniendo este tipo de incontinencia. Muchas veces también hay exámenes que nosotros los urólogos vamos a ordenarle, como por ejemplo hacerle un análisis de orina en busca de infecciones de las vías urinarias. A veces vamos a mirar con una camarita dentro de la uretra y dentro de la vejiga para entender mejor por qué está ocurriendo esta incontinencia urinaria. Eso se llama una cistoscopía. Y algunas veces, en algunos casos, tendremos que tener un estudio de urodinámica. Y ese estudio de urodinámica nos ayuda a evaluar cómo funciona su sistema urinario. Por ejemplo, cuál es la capacidad de la orina, cuántas contracciones tiene su vejiga, cuál es la fortaleza de ese esfínter. Y ese estudio de urodinámica nos enseña, nos dice 100% cómo está funcionando su vejiga, cómo está funcionando su sistema urinario y muchas veces nos revela la causa por la cual usted está sufriendo de incontinencia. Pero lo importante acá es que tenemos una forma metódica en la cual nosotros evaluamos a los pacientes y logramos entender de dónde viene la incontinencia, por qué ocurre y cuáles son los tratamientos que ese paciente lleva para arrestarla. Ahora hablando de tratamiento, vamos a hablar, bueno, cuáles son las opciones, qué opciones tienen los pacientes para la incontinencia urinaria. Vamos a empezar hablando de la incontinencia de urgencia, que fue aquella incontinencia que yo les hablé a ustedes, que es de la vejiga hiperactiva, que es que de pronto le dan ganas a usted de orinar y no puede llegar al baño. Bueno, pero para ese tipo de incontinencia, que es la incontinencia imperiosa o la incontinencia de vejiga hiperactiva, hay tratamientos quirúrgicos y tratamientos no quirúrgicos. Vamos a hablar de los no quirúrgicos. Bueno, pues todos conocemos que la ropa interior como protección, las toallitas, es una forma de controlarla, aunque ya hemos hablado de que este no es un tratamiento, es solamente una forma de lidiar con la incontinencia, pero no curarla. Y lo que sí nosotros los médicos vamos a mayormente usar son los medicamentos. Y tenemos buenas noticias. En el año 2021 han salido medicamentos nuevos al mercado que funcionan mucho, pero mucho mejor que los medicamentos que teníamos hace de 5 o 10 años atrás. Entonces, muchos pacientes que antes se habían tratado y no habían tenido buenos resultados con esos medicamentos, pues ahora se están dando cuenta que cuando regresan al urólogo, cuando los empezamos a tratar con estos nuevos medicamentos que han salido en la última 5 años, pues entonces empiezan a tener un mejor resultado y su incontinencia urinaria mejora. También existe un medicamento que es la inyección de toxina botulínica, que es básicamente el Botox, muy conocido por inyectarse en la cara para tratarse las arrugas. Pues muchas veces esta inyección de Botox se puede inyectar en la vejiga y esta inyección de Botox controla esos músculos hiperactivos de la vejiga y muchas veces controla esta incontinencia imperiosa. Eso es un tratamiento de tercera línea, ya cuando los medicamentos no están funcionando y nos ayuda mucho a controlar la incontinencia urinaria en pacientes que tienen este tipo de incontinencia. Esta inyección se hace una vez cada 6 meses, una vez cada 9 meses y los pacientes de verdad que tienen un buen resultado con este tipo de tratamiento. Finalmente, en términos de tratamientos quirúrgicos, existe el implante o la neuroestimulación, que es básicamente un marcapaso para la vejiga. En aquellos pacientes que los medicamentos ya no le están funcionando, que a lo mejor el Botox tampoco le ha funcionado, pues pueden considerar la neuroestimulación. Esto es un marcapaso como si fuera un marcapaso que se le pone al corazón, pero se le pone literalmente a los nervios que van a la vejiga, que ayudan a controlar, a mejorar esa hiperactividad que tiene esa vejiga para que el paciente no tenga tanta incontinencia. Es un procedimiento que se hace en media hora, 1 hora y el paciente se va para la casa el mismo día. Lo bueno que tiene esta neuroestimulación es que muchas veces acá en la oficina podemos, sin llevarlo a cirugía, introducirle esa neuroestimulación eléctrica y ver si el paciente va a responder a ese tipo de terapia. Y si el paciente tiene una buena respuesta pues, a ese tipo de terapia, pues entonces llevamos al paciente a la sala de cirugía para implantarle el marcapaso. Pero vamos a hablar también de las opciones de tratamiento que existen para la incontinencia de esfuerzo. Esa es la incontinencia, como hablamos, que también es muy común, que es la incontinencia que ocurre cuando tose, cuando se ríe, cuando se levanta de la silla, cuando levanta objetos pesados. Y hay varias opciones de tratamiento para esta incontinencia.
Vamos en primero a hablar de las no quirúrgicas. Bueno, pues una de las cosas que le vamos a pedir al paciente es tratar de hacer ciertos cambios en el estilo de vida. Le vamos a pedir al paciente que tal vez controle la cantidad de líquidos que consume el paciente. Le vamos a decir al paciente que limite la cafeína, porque la cafeína puede ser un irritante de la vejiga y hacer que usted tenga más incontinencia urinaria. Dejar de fumar, porque eso va a ayudar mucho a los nervios que están yendo a su vejiga y va a restablecer, va a hacer que sus tejidos sean más saludables. Le vamos a tal vez a pedir que baje un poco de peso, porque como ya expliqué, la masa corporal es muy importante en cuanto a este tipo de incontinencia, que es el tipo de incontinencia de esfuerzo. Le vamos también a enseñar a cómo usted puede rejuvenecer o refortalecer los músculos de la pelvis o los músculos del piso pélvico, que al final de cuentas son los que aguantan todos los órganos pélvicos y que aguantan la vagina, que aguantan la uretra, y mucho de esto se puede hacer usando los ejercicios Kegel. Le explicamos muchas veces al paciente cómo hacer estos ejercicios Kegel y cómo el paciente puede pues mejorar y refortalecer esos músculos para tener un mejor control de su continencia. También muchas veces acá en nuestra oficina ofrecemos la fisioterapia y el tratamiento de biorretroalimentación, donde enseñamos de verdad al paciente a hacer estos ejercicios Kegel de una mejor forma para ver si el paciente solamente con estos ejercicios Kegel puede tener mejor control de su orina. También existen un pesario, que es este tipo de dispositivo que ven acá, que se puede introducir en la vagina, y muchas veces este dispositivo pues le da cierto soporte a la uretra, y con ese soporte los pacientes muchas veces pueden tratar su incontinencia urinaria. Pero estos son tratamientos no quirúrgicos. Es verdad que muchas veces los pacientes pueden mejorar grandemente con estos tratamientos no quirúrgicos, pero desgraciadamente, por diferentes razones, muchos pacientes no tienen una buena respuesta a estos tratamientos quirúrgicos, y quiero ustedes que sepan que más allá de estos tratamientos quirúrgicos existen terapias muy buenas quirúrgicas de mínimo acceso que le logran dar la continencia de regreso al paciente. Bueno, ¿cuáles son ellas? Bueno, la más común es la del cabestrillo. En inglés se diría sling. Es una amaquita, es como una mallita, una maquita, que se coloca este tipo de material que ven acá bajo la uretra, solamente, directamente debajo de la uretra, y esto hace como una forma de hamaca, una forma de apoyo, y esto corrige el soporte anatómico deficiente de la uretra, y adicionalmente le puede proporcionar cierta compresión a la uretra, de forma tal de que cuando el paciente tose, el paciente se ríe, el paciente levanta objetos pesados y la presión en la vejiga aumente, pues este cabestrillo, este sling, logra aguantarle, logra soportar esa uretra para que la incontinencia no ocurra. De hecho, de la mayoría de nuestros pacientes, este es uno de los tratamientos con el cual ellos están más contentos, porque ven el resultado inmediatamente. Ese día ya cuando se van a la casa de la cirugía, ya empiezan a sentirse que muy contentas porque ven de verdad que este tratamiento funciona y funciona muy bien. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos con los cabestrillos, con las hamaquitas que existen? Bueno, pues existe el procedimiento donde la hamaca se pone de forma retropúbica, y que retropúbica quiere decir que se pone detrás del hueso púbico, que es este hueso que está acá. La más común, y es el tipo de mallita que mayormente yo hago, o de cabestrillo que yo hago, es este que está acá, que es el transobturatriz. ¿Y qué quiere decir eso? Que simplemente lo vamos a poner por estos huequitos que se ven acá, que son los huequitos obturadores que están en la pelvis. Y acá vemos la mallita como va de un huequito a otro por debajo de la uretra, dándole ese soporte que necesita tanto la uretra. Y esa mallita que se pone en esa área es lo suficientemente fuerte para ayudar al paciente a mejorarse y a tener mucho mejor incontinencia. Acá la vemos. La otra tipo de mallita que se puede poner es una mallita de única incisión, que es un tipo de mallita igual a la transobturatriz, pero que se pone por una sola incisión. No hay que hacer más incisiones en la piel. Solo se hace una incisión pequeña aquí en la vagina y se logra introducir
este tipo de mallita. Y este es el que más común yo hago, porque es la combinación del tipo de cabestrillo transobturatriz, pero no tiene que tener varias incisiones. El paciente solamente tiene una incisión pequeñita de este tamaño dentro de la vagina. Por eso es que los pacientes se recuperan tan rápidos. Quiero decirles que cualquiera de estos tipos de procedimiento de cabestrillo, todo funciona muy bien y todos en la literatura tienen bien documentados unos buenos resultados. ¿Por qué? Porque esto corrige anatómicamente la disfunción que tiene el paciente. Cuando el paciente era más joven, la uretra tenía mejor apoyo, la uretra tenía algo contra la cual se podía presionar, y cuando esa presión intraabdominal o intravesical en la vejiga aumentaba, pues no se le salía la orina. Pues estos cabestrillos hacen eso, restablecen la anatomía, restablecen la misma fisiología que existía antes. ¿Cuáles son los riesgos generales asociados con la cirugía para la incontinencia urinaria? Bueno, pues cuando se ponen estos cabestrillos, se ponen bajo la vagina, si hay cierto riesgo de dañar los órganos con los cuales se están trabajando. Aunque estos riesgos son muy bajos, menos del 1%, pero es importante que el paciente esté al día en cuanto a cuáles son esos riesgos. Yo le menciono a los pacientes que hay riesgo de dañar la vejiga. ¿Por qué? Porque estamos poniendo algo cerca de la vejiga, dañar los vasos sanguíneos o los nervios que están en esa área. Puede haber un poquito de sangramiento, puede el paciente desarrollar algún tipo de infección en las vías urinarias o puede desarrollar algún tipo de infección en la herida. Pero estos riesgos son muy bajos, como ya les dije, muchas veces menos del 1%, y son riesgos intrínsecos de la cirugía. Si usted se va a operar el hombro, pues el ortopédico le va a decir que hay cierto riesgo que tiene que ver con la incisión, con la herida, con el sangramiento y con el órgano que está trabajando, que en este caso sería el hombro. Entonces, es lo mismo en este tipo de cirugía vaginal y uretral. Hay también problemas urinarios que pueden desarrollarse después de la intervención quirúrgica. Y lo más importante acá es que cuando el paciente se ponga este cabestrillo o se haga esta cirugía quirúrgica, que se mantenga viendo al urólogo, que se mantenga por los próximos meses, por los próximos años, mantenga esa relación con el urólogo para que el urólogo se dé cuenta si el paciente está desarrollando cierta complicación de esta cirugía. Aunque ya les digo, la complicación es bien leve. También pueden haber problemas relacionados con la anestesia, pero ya esto vienen con cualquier tipo de procedimiento. Hasta cuando uno se va a hacer una colonoscopía, que es algo rutinario, pues puede haber cierto riesgo con la anestesia de esa colonoscopía. ¿Cuáles son algunos de los beneficios y los riesgos de la cirugía con cabestrillos para la uretra media? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que este tipo de cirugía de la que hemos estado hablando en estos últimos minutos es muy buena. Es una cirugía donde es breve, no dura más de media hora. El procedimiento es ambulatorio, el paciente se va a la casa el mismo día y por lo general la recuperación es muy rápida. Como ya le estaba comentando en la presentación, muchos pacientes a la semana ya quieren estar volviendo a sus actividades normales, quieren estar corriendo, quieren estar en ciertas cosas y yo les digo, por favor, no lo hagan. No por el hecho de que van a tener alguna complicación, sino por el hecho de que se sienten tan bien a la semana y no quiero que me empiecen a hacer ningún tipo de ejercicio, de cosas para que no dañen la cirugía. Pero de hecho es que los pacientes se recuperan muy rápido. Y esto comparado con otros tratamientos que existen para la incontinencia urinaria, esto es uno de los procedimientos donde el paciente se recupera mucho más rápido de la cirugía. Si hay riesgo, y es importante que el paciente sepa de los riesgos de esta cabestrillo. Hay riesgos de erosión en la malla o de la malla. Este riesgo es un 3% en la vida del paciente. Hay riesgos de infección, como estuvimos hablando. Hay riesgo de que el paciente de vez en cuando tenga dolor a largo plazo, aunque muchas veces el dolor dura poco tiempo y se le va. Pero es muy raro que esto ocurra, que dura a largo plazo. Y puede que a veces hayan daños a la vejiga y otros órganos pélvicos cuando se hicieron la cirugía. Pero como vuelvo y les repito, estos riesgos son muy leves y son muchas veces el 1 o al 3%, son muy bajos. ¿Cuáles deben ser las expectativas durante la recuperación
de un procedimiento para la incontinencia urinaria? Nos preguntan muchos pacientes. Bueno, después de la cirugía, la incomodidad puede durar unos días, tal vez unas semanas, y durante este tiempo se le puede indicar que evite al paciente, como le indico yo a muchos de mis pacientes, que eviten cualquier actividad que presione el área donde tuvo la intervención. Tratar de evitar esfuerzos excesivos, tratar de evitar ejercicios extenuantes, levantamientos de objetos pesados, porque de verdad queremos que ese cabestrillo, que esa hamaca, que ese sling que se puso en esa área se sane bien para que le dé el mejor apoyo posible a esa uretra para que usted tenga el mejor resultado posible. A algunas mujeres les puede resultar también difícil durante los primeros días orinar por la inflamación que causa el procedimiento y pueden notar que después de la cirugía notan un poquito más lento. Algunas a veces pueden necesitar un catéter para vaciar la vejiga por algunos días, pero ya cuando la inflamación se va de la cirugía, le quitamos las ondas y el paciente puede orinar perfectamente. En raras ocasiones, si una mujer no puede vaciar por sí misma su vejiga, pues a veces hay que ajustar o remover el cabestrillo de la vagina. Muchos pacientes me preguntan y me vienen y están sorprendidas y me dicen, pero doctor Rodríguez, ¿de verdad que esto lo cubre el seguro? ¿O esto es algo que tengo que pagar, que me cuesta muy caro? Y una de las cosas que quiero que ustedes sepan es que la mayoría de los planes de seguro, incluso el Medicare, cubre estas intervenciones quirúrgicas. Usted obviamente debe consultar con su aseguradora para conocer los criterios específicos de esta cobertura, de la cobertura de la cual usted tiene. El especialista también que tenemos acá en el consultorio nuestro muchas veces puede ayudar al paciente a dejarle saber cuál sería su costo. Pero muchas veces, y es la mayoría de los casos, el paciente o no paga nada por la cirugía y por tener esta intervención, o solamente lo único que tiene que pagar es una porción muy, muy pequeña, que es solamente el deducible que tenga ese paciente para la cirugía. Pero sí quiero que los pacientes entiendan que la mayoría de los seguros y los planes de seguros cubren este tipo de intervención y que el paciente muchas veces no tiene que pagar ni un centavo. Es importante que, aparte de la conferencia que tuvimos hoy y todo lo que ustedes han aprendido en el día de hoy viendo este video, si usted quiere obtener un poco más de información acerca del tema, usted puede visitar la página femalepublicsolutions.com. En esta página que ustedes ven acá, y lo pueden poner directamente en su buscador de internet, ustedes pueden buscar opciones de tratamiento para su incontinencia urinaria. Usted puede desde ahí mismo programar una cita para hablar con un paciente educador o con un paciente que ha tenido esta cirugía antes, que le puede también hablar un poco más del tema para que usted tenga menos miedo en tener este tipo de procedimiento. Y también, más que nada, es importante porque en esa página usted también puede encontrar un médico como yo, que se especialice en urología de mujer, que se especialice en incontinencia urinaria y que la pueda de verdad ayudar a encontrar una solución para su incontinencia. Bueno, en este momento ahora quería tomar este tiempo